Vamos a habitar. ¿Qué vamos a habitar hoy entonces? Espera, vamos a empezar. Bueno, Alba, pues todo esto surge de conversaciones que tenemos a veces en privado que decimos, aquí hay como un ovillo para ir tirando de la madeja, ¿no? El otro día hablamos de todo el tema de cuando estás en un, que yo le llamo, lo siento por mis anglicismos, crossroads, que es cuando estás en un cruce de caminos y estás ahí paradita en el centro diciendo A, B, C, D, E o F. Y esos son momentos que muchas veces nos planteamos a lo largo de la vida en el ámbito profesional, sentimental, etcétera, etcétera. Y queríamos, pues eso, hoy hablar un poco de cómo vivimos en ese cruce de caminos, cómo habitamos esos cruces de caminos. Entonces, para no enrollarme más, Alba, ¿tú has estado alguna vez en un cruce de caminos? Y si no me he encontrado en ellos, los he creado yo. Porque como soy una fiel amante de las posibilidades, de las alternativas, de barajar opciones, pues sí, si no ha habido caminos y cruces, me los he creado yo con mi análisis profundo de las situaciones. ¿Cómo los habitas o qué emociones transitas? Yo creo que las emociones son bastante generalizadas. No nos gusta en general al ser humano estar en esos cruces de caminos porque yo creo que nos hacen, sobre todo, dudar. Cuando empezaste a hablar, que decías que, bueno, que esto surge muchas veces de quedadas y tal, el día que quedamos, que planteaste esto por esas conversaciones que tenemos y tal, dijiste como que a veces habitamos demasiado las preguntas en busca de respuestas. Que nos enfocamos en encontrar la respuesta. Exacto. En vez de habitar la pregunta. Me pareció muy interesante desde el punto de vista de que cuando tenemos ese cruce de caminos que quizás no nos gusta tanto. Porque es incómodo. Porque se viene un cambio y al ser humano, a nuestro sistema nervioso, no le gustan los cambios, queremos estar en homeostasis emocional y que todo siga así. Pues eso, al final, yo, por ejemplo, desde mi experiencia, a mí, como me gusta estar ahí y meterme ahí a profundizar y tal, al tener una mente reflexiva y analítica, a veces me disperso, incluso yo creo los cruces, como te decía, pero soy consciente, dentro de esa reflexión toda soy consciente. Entonces, al ser consciente digo, ok, ¿por qué me hago esta pregunta? Voy a dejar ya de lado la respuesta tanto y voy a preguntarme de dónde viene la pregunta. Me pregunto por qué me pregunto. Eso creo que es interesante. A medida que vamos creciendo, el juego se va complicando. El videojuego de la vida. Vamos pasando de niveles y las preguntas, las incertidumbres, las dudas van... ¿Tú crees que cuanto más crecemos, más dudas tenemos o cuanto más crecemos, menos dudas tenemos? Depende, es mi palabra favorita. ¿Eres gallega, Alba? ¿Sos gallega? Sí, ¿viste? Sí, soy gallega, soy. Pero no depende porque sea gallega, depende porque yo soy de abrir 50 puertas y ver las variables posibles. No, es cierto, depende... Esta. Bueno, digo que depende porque también es cierto que a medida que vas creciendo vas adquiriendo más información. Cuanta más información tú metes en tu software, más opciones barajas, más amplias las miras, el análisis tiene más perspectiva. Entonces depende desde ese punto de vista. No es que tengamos más dudas o que tengamos más respuestas por más información. Es que el videojuego se va complicando y son diferentes las preguntas. No es que quizás tengamos más, es que son diferentes y van al nivel del momento vital en el que nos encontramos. Es más, por mucha información que tengas, como el videojuego ya está en un nivel X, va a estar todo ahí, en esa resonancia. Tanto la pregunta como tu información, que nunca acabas de completar toda la información que necesitas saber, en ningún nivel lo acabas de completar. Es una maravilla porque no dejas de crecer y de aprender y es maravilloso. Es que se me viene a la cabeza una frase de me encanta porque no sé nada. Y me encanta no saber nada, porque en ese inmenso mar de no saber nada nunca dejo de aprender, ¿no? Es un poco esa reflexión. Mi pregunta que surge es, cuando dudamos, cuando tenemos un camino que tomar A, B, C, D, J, que cuando decías eso se me venía a la cabeza y decir, no es malo ni bueno, me explico. Muchas veces nos centramos en la A y en la opción B y nos frustramos. Hace no mucho, hablando con una amiga en común, que tenemos, ella decía que estaba siguiendo un camino y que a veces se frustraba porque parecía que, jolín, pues llevo mucho tiempo con esto, no sé qué, no sé tal, igual mi camino es esto en vez de esto, y yo pensaba para mí, pero es que te estás centrando en la opción A y B y el abecedario es muy grande.
Ya, no, pero igual le peta la cabeza. Igual le peta la cabeza, pero también esa parte de reflexión te ayuda a quizás no encorsetar tanto nuestras opciones y explorarnos y expandirnos un poquito más. A veces no es A o B, es un C, es un D que también tienes que explorar por si acaso, porque igual ese momento de tu vida conlleva un D y un C. Y eso, esta chica que tenemos en común, esta amiga, claro, ella decía que estaba con este momento de su vida. ¿A ti te tiene pasado de estar en un momento de tu vida, de decir, jolín, me estoy dando contra esto porque en teoría este es el camino, en teoría en base a la información que tengo ahora, y sigo, estoy ahí gastando energía? ¿No te surgen dudas de en ese momento cómo llevas la duda, cómo transitas la pregunta de ese momento? ¿Cómo vives tú esos momentos? O si te tiene pasado. Sí, claro, todos los días cuando me levanto. En cuanto abro un ojo digo... ¿Is this reality the one that I'm supposed to be living? No, o sea, no, es broma. Que sí, que me pasa muchas veces, pero yo creo que aquí hay dos factores que no aceptamos. O sea, que el dolor de estar en un cruce de caminos viene, para mí, de dos partes. La primera, de no aceptar la incertidumbre, o sea, no llevarnos bien con la incertidumbre, no llevarnos bien con el no saber qué va a pasar, en definitiva, con el futuro. Eso es un pensamiento ansioso, de querer saber lo que va a pasar. Eso, y por otro lado, que tampoco nos permitimos la opción de fallar. Es decir, cuando estamos en un cruce de caminos ya partimos de base con el camino que escoja tiene que ser el correcto. Sí o sí. En plan, si hago un cambio, el cambio que vaya a hacer tiene que ir a mejor. Entonces, al no permitirnos sostener la incertidumbre y ir con esa presión de tengo que acertar y la opción J tiene que ser esa, partimos ese primer paso hacia el nuevo camino con un peso encima que no mola. Entonces, yo creo que uno, aceptar la incertidumbre y saber que ni idea de lo que va a pasar. Y dos, decir, venga, Rebeca, voy a ir por aquí y voy a explorar, pero puede ser que me equivoque. Y hacerlo desde un poco más la ligereza. Es lo que me ha funcionado a mí. Pues mira, yo eso que decías lo viví muy jovencita, con 21. No sé, ayer. Ayer, por supuestísimo. Estuve en un camino de, pues el típico que estás, a lo mejor, no lo sé, con cierta edad, ¿no? De incertidumbre de qué hacer de tu vida, para dónde ir. Pues a mí me recomendaron, no, bueno, tú oposita, que esto es algo para toda la vida. Y yo me metí a la oposición hasta el final, la saqué, tal. De funcionaria a emprendedora. Sí. De funcionaria a emprendedora. Wow, eso sí que es un 180. Sí, lo que pasa que ahí vino mi duda. Primera, bueno, no, tuve muchas a lo largo de mi vida, pero esa fue una de las grandes, porque había algo que no hacía clic. Ahora se me viene, no, porque ahora también estoy en un momento de mi vida también un poco de transición y tal, y me surgen esas dudas y es como, bueno, explora el abecedario. De hecho, me hicieron una pregunta no hace mucho. Me preguntaron si sabía lo que quería. Yo le dije, pues mira, no sé lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero. Importante. Y volviendo a, oye, pues no sé lo que quiero, me gusta explorarme en ese momento en varias áreas. Pues bueno, voy a ver si por aquí resueno, si por aquí no, o tengo que coger una bifurcación o una rotonda. Y en ese momento de mi vida, con lo de la oposición, me pasó un poco lo mismo. Y me aventuré a emprender, en vez de a lo mejor estarme dando contra una pared donde pum, 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 pues a lo mejor me vino la duda. Habité la duda, pero la habité ¿desde dónde viene? Ah, pues viene porque aquí no hago clic con algo. Y ahí, justo yendo un paso para atrás de la pregunta, es donde encontré la respuesta, en vez de irme a la respuesta. Sí, porque yo creo que vamos muchas veces a, vale, esta emoción no me gusta, quiero una respuesta, y no es que quiero una respuesta, es que quiero la respuesta. Y yo creo que desde la mente, solo con la mente, sin meter al cuerpo y sin meter las fluiciones y las energías, no llegamos a la respuesta porque es muy analítico. Es como... Yo antes me acuerdo de joven, que yo tenía muchos crossroads de estos, de joven. Somos jóvenes. Yo me acuerdo que hacía siempre un ejercicio. Entonces, yo qué sé, a veces, imagínate, estaba en un proceso de selección para trabajar en una agencia y me habían llamado de 3 agencias o estaba en 3 procesos. Entonces yo cogía, me acuerdo, lo tengo en mis libretas, ponía el nombre de la agencia A, B, C, D. Y entonces luego ponía a la izquierda mis valores, ¿vale? O lo que yo quería en un trabajo. Y entonces le iba dando 1 o 0 a cada agencia, tal. ¿Tiene proyectos guays? Sí, 1. ¿Tiene flexibilidad para trabajar? No, 0, tal. Entonces hacía sumatorio, o sea, un puto Excel. Hacía un Excel para tomar decisiones. Entonces me daba 8, 5, 2. Tachaba y decía, es esta.
Claro, eso es una manera como muy racional de enfrentarte a los problemas, que no está mal, pero, hombre, era un Excel con patas. Yo, en plan, Bueno, sí. ahí lo que es estabas lo que me haciendo... funcionaba a mí en ese momento para no habitar quizá la incertidumbre o tal, pues un método y un parche que a mí me funcionaba. Ahora ya no tomo decisiones haciendo unos y ceros. Yo creo De que hecho, me dicen mucho, Rebe, es que tu cabeza de unos y ceros. Claro, y para quienes estén al otro lado y estén... Vale, ¿y cómo tomo una decisión? ¿Cómo estoy, si estoy muy en una incertidumbre de Dios, todo alrededor, son muchos frentes? Yo, que lo he vivido hace no mucho... En primer lugar, no impulsivamente, que eso es un mensaje para mí yo del pasado. O sea, no en plan, pues me voy, porque no aguanto más aquí, me voy. Eso no. Bueno, a no ser, evidentemente, que sea una situación insostenible, claro, que ponga en riesgo estés ya al límite. Bienestar emocional, físico, tal, y que tengas que salir de ahí. Todo es relativo en función del contexto. Pero yo... Ejemplo, no aguanto en mi trabajo, lo dejo todo y me pongo a emprender. Para mí, un grave error y que te puedes dar el ostión de tu vida. Porque ahí sí que son decisiones que tienes que darle un poco de forma, ¿sabes? No es un día, un viernes, me levanto y digo, no aguanto más en este trabajo, lo dejo todo y me hago una página web. Vale, cariño, pues suerte. Yo creo que... Que sí, o sea, puedes hacerlo, pero, calibrando. Todo, sí, todo relativo en función un poco del contexto, hay que estudiar un poco cómo sería el escenario, etcétera, etcétera. Yo me iría, por ejemplo, a algo más concreto, porque claro, es que aquí depende del contexto. No estamos diciendo que cuando vengan unas dudas, unas preguntas, seamos porque no, hay que estudiar también tu situación. Yo, por ejemplo, me he enfrentado a situaciones de muchos frentes abiertos. Me he enfrentado a ese tipo de situaciones donde de repente me surgían dudas, pero en todas las áreas, no solo en una concreta de mi vida. Y en esos momentos, cuando hay mucho barullo, como digo yo, foco, ¿dónde? Pues en ningún lado, en mí. No desde el ego, estoy hablando desde el punto de vista de tú qué sientes, tú dónde vibras, tú dónde resuenas. Y donde te dé paz, no paz desde el ego, sino desde el ser, como digo yo, ahí es. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces yo hablo pues, por si le puede servir a alguien, ¿no? Desde mi humilde experiencia o desde mi realidad. Se pasa mal, ¿sabes? Cuando no sabes hacia dónde, cuando te sientes perdido o perdida, cuando tienes esa incertidumbre que asfixia, porque una cosa es que tengas un área de tu vida a lo mejor con la incertidumbre y con la duda. Otra cosa es que toda tu vida patas para arriba. Exacto. No tiene que ponerse a veces patas arriba. Hay personas que ya solo con una cosa igual agonizan, y lo pasan mal. Entonces, en esos casos, como yo lo abordé, fue stop, parar, no tanto empezar a abrir puertas y, bueno, no, para, escúchate y sostente en la hora, sobre todo en la hora, estar presentes en el ahora, porque muchas veces las dudas y preguntas van ligadas intrínsecamente con el tema de proyectarte al futuro, de estar en el pasado y de estar moviéndote y pululando. No, si tú quieres obtener una respuesta, no te centres tanto en ella, céntrate más en el ahora, que es la pregunta, por ejemplo. Ahora te está surgiendo la pregunta, este es el ahora. Pues céntrate más, pues como digo yo, de dónde viene, escúchate, ahí. Es como yo lo abordé y me funciona. Me funciona el estar en el ahora, me funciona el vuelvo a lo mismo que el otro día, en el otro podcast que me gustó mucho, tu frase, te la voy a robar, de mi mejor brújula es mi energía. Creo que eso da respuestas a muchas de las preguntas y muchos de los caminos que a veces nos perdemos. Sí, y luego también el atreverse a explorar. A veces eso va ligado al miedo de no tomar la decisión correcta. Atreverte a caminar unos pasos de uno de los caminos y dar 10 y decir, este tampoco era. Pues vuelves para atrás, te vuelves al cruce y dices, voy por este. Al final es que nadie tiene la respuesta total 100%. No, la respuesta de verdad la tienes tú, solo tú, porque desde tu experiencia individual eres tú el que mejor... Y yo creo que ahora, en esta época en la que vivimos, ha aumentado todo el tema de la ansiedad, y es porque esto es algo que yo he hecho un poco de menos de no vivir en el siglo XII. Me gustaría, porque en el siglo XII, ¿que es más reduccionista? Sí, pero no había tanta ansiedad, yo creo que porque en tu vida nacías campesina o nacías hija de un noble y en tu abecedario de opciones de vida había A, B y como mucho C. Entonces, escoger entre 3 es muy fácil porque desandas, A, B, C. Pero es que ahora en el año 2025 tenemos 185 opciones. Entonces, la
computación mental de tac, 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 de poder analizar y tal, se vuelve muchísimo más grande. O sea, Bueno, ahora mismo podemos fíjate, ser lo que queramos ser. Fíjate y que es la paradoja de la libertad, que al final a más libertad no es mayor felicidad, porque la libertad es muy difícil de sostener. Porque yo ahora puedo dejarlo todo y embarcarme en un pesquero naval e irme a Groenlandia a pescar atún. Mañana por la mañana. ¿Por qué no? Igual tengo un llamado del fondo del mar de los peces. Puedo hacerlo, o sea, puedo ejecutar eso mañana por la mañana. Todo tiene su yin y su yang. Y te digo por qué. Por ejemplo, lo que tú dices de que ahora tenemos 1000 oportunidades, tal, se nos da el escenario perfecto. ¿Sabes para qué? Para entrenar el foco y para, al haber tanta distracción, por así decir, es como, no te distraigas, pon foco. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Ahora. ¿En dónde? En ti. Es el escenario perfecto quizás para ejecutar un desarrollo personal más enfocado. Sí, es que esto es como lo de pides a Dios paciencia, a Dios no te va a dar paciencia, te va a dar el escenario para que tú practiques la paciencia. Vale, pues esto es un poco lo mismo. Con tanta distracción creo que el lado bueno, por así decir, es que vas a tener la oportunidad. No nos queda otra que centrarte en poner ti. el foco ahí para bien, Dios mío. O sea, no hay para ensalzar tu ego, no, estoy hablando de otra cosa. Bueno, por ese lado yo lo veo de esa manera. Pero cada vez se hace más complejo tomar decisiones, porque es que desde, yo qué sé, vas al supermercado a comprar, yo qué sé, cualquier cosa, un champú, y es como hay 25 millones de champús. Ponte a leer todas las etiquetas, ponte a ver cómo es tu pelo, analiza cuál es tu pelo, escoge el champú en concreto. Pero pues volvemos a lo mismo, te se está poniendo la tesitura de entender que... ¿Cómo es tu pelo? Cómo es tu pelo, cómo eres tú, que no tiene nada que ver con el del otro. Ahí veo otra oportunidad, ¿sabes para qué? Para desarrollar personalidad y criterio propio. Algo muy importante. De hecho, esto en comunicación, muchas veces lo tengo hablado, tenemos tanta estimulación, tanta sobrecarga de información, que creo que es súper importante desarrollar una personalidad y un criterio propio, que no es mejor ni peor, sino un poco adaptado a tu realidad y a quién eres tú y a tu contexto. Y esto nos va a facilitar llevar a cabo o abordar mejor las preguntas que nos surjan en nuestro día a día, porque entonces ya no las vamos a responder desde lo normal, lo común, lo que nos han enseñado, sino desde tu sabiduría individual, desde tu contexto, desde tu realidad, desde lo que tú eres, donde tú resuenes. No preguntarle a ChatGPT. No preguntarle a ChatGPT. Entonces, bueno, creo que son oportunidades los contextos. Y el tema de las preguntas, cuantas más nos surjan, no voy a hacer spoiler de mi libro. No, calla. No voy a hacer spoiler. Es que yo tampoco voy a hacer spoiler de mi libro porque no he escrito ningún libro. No, pero es que termino con eso. ¿Con tu libro? De las preguntas y respuestas, termino así. En plan, cuando tus preguntas sean menos que tus respuestas, ahí es. No sé si entiendes la profundidad de eso. Sí. Me parece muy bonita esa frase. Pues es como termino el libro. Sí. Tiene más chicha, no voy a destripar, pero de hecho termino ahí. Ahí estarás en un punto óptimo de conciencia, bueno, contemplado por mí, que sabe Dios. ¿Sabes? Ahora... ¿Podemos dejar en la cajita de descripción el libro de Alba? No. Porfa, que no somos youtubers de verdad. Y el libro de Rebeca también. ¿Qué va? Si yo no tengo libro. Bueno, lo tiene por ahí oculto y saldrá algún día. Bueno, el caso, yo terminaría diciendo que cuando estemos en cruces cuando tengamos dudas, preguntas, etc., chica, toca sostener eso, o sea, hay que sostenerse ahí y no irse a la respuesta corriendo, profundizar, como tú bien dices, dar un paso atrás, preguntarte el por qué me pregunto y saber que cuando llegas... Darle un sentido a estos cruces de caminos y decir, jolín, este cruce de caminos es una mierda, pero me va a ayudar a conocerme mejor. Y al final, no sé. Eso que dices tú de dar un paso atrás, no hace mucho me decían, es que dar un paso atrás, digo yo, no te confundas, dar un paso atrás, tú imagínate una línea así y tú vas caminando. Y muchas veces hablamos en las preguntas, dar un paso atrás lo interpretamos como vamos hacia atrás. No, forma parte del vaivén del avanzar, porque estás dando un paso atrás a veces, pero es para coger impulso o forma parte del proceso, ¿no? A veces necesitamos hacer esto para seguir avanzando. Entonces no veo descabellado el hecho de dar un paso atrás a veces de la pregunta, decir de dónde viene la pregunta, que no nos dé miedo a lo mejor quedarnos ahí con la pregunta. Sostener la pregunta. Sí, sostener la pregunta. Y Iria, un abrazo enorme, todo va a salir genial. Ahora nos vemos en un ratito. Sí.
Este capítulo te lo dedicamos. Te lo dedicamos a ti. Exacto. Y que sostengas la pregunta, que sostengas el momento con amor y eso. Y que te apoyes en que aquí hablamos, yo creo que pecamos a veces un poco de hablar, porque somos muy intranuestras, Alba y yo, pero también apóyate en tu red, apóyate en tu red de apoyo, apóyate en tu red de apoyo, gracias. Y al final, pues eso, todos vivimos, o sea, que de hecho yo me acuerdo, a mí me disparaba mucho cuando estaba en estos puntos, que alguien me preguntara, o sea, me disparaba que me dijeran, ¿qué haces ahora? ¿O en qué estás? Se me llenaban los ojos de lágrimas por dentro porque era como, ¿sabes? Me sentía, que yo eso lo trabajo mucho, el juicio de la sociedad. ¿Y qué estás haciendo ahora? Y yo por dentro estaba, y le quería decir, señora, estoy perdida, no sé qué hacer. Y me salía pues mentir o, bueno, estoy con un proyecto, tal, no sé qué. No, pues estoy en un momento de transición. ¿Y qué pasa? Sí, con eso quiero decir que no tengamos vergüenza en que hay como una estigmatización también de las preguntas, de las transiciones, de los parones, que es como, es que lo tienes que tener todo muy claro y A, B, C, D. No. Y es como, pues no, pues igual llevo aquí 9 meses. Yo entré a trabajar como camarera en un momento en el que estaba muy perdida en mi vida profesional, necesitaba sostenerme a nivel económico, me puse a trabajar de camarera en el mejor lugar del mundo, Honest Greens, un saludo, y dije, venga, 6 meses, me doy 6 meses para habitar la pregunta, resolverla y seguir. Pues esos 6 meses se convirtieron en 2 años. ¿Y qué? ¿Y había alguien con un cronómetro? No, pues lo extendí y al final transité, salí de ahí y volví otra vez a mi carrera marketing, comunicación, branding, que es donde estoy ahora. Pero 2 años me llevo de cruce de caminos así, diciendo... ¿Y qué problema hay? No, yo lo viví, o sea, yo lo viví pero estaba lejos de aquí, que también eso me salvó, pero si eso me llega a pasar en mi ciudad, en mi entorno, lo hubiera vivido peor. Con vergüenza y con culpa. A mí no me avergüenza decir que yo me sentía avergonzada y me sentía hasta cierto punto culpable, ¿sabes? Con estigma. Ya, de decir, la presión de la sociedad. Sí, de decir, ¿pero qué haces? Me acuerdo que venían mis compañeros de profesión al bar y me miraban y me decían, ¿qué haces aquí? Y yo, chiqui, pues estoy viviendo este momento. Pues aquí estoy, hijo, saneando un poco la cabeza. Entonces, pues bueno, que al final eso fue una opción que yo no tenía contemplada y la tuve que coger ese camino, porque no me quedaba otra. Yo, de hecho, lo digo mucho en clases a veces a y que no suene esto de que a mí me encanta ser camarera y todos los días sueño con dejarlo todo y ser camarera. Entonces, no lo estoy diciendo con desprecio hacia esa profesión. No, estás hablando desde lo que tú viviste en ese momento como opción. Yo esto se lo digo mucho a los alumnos de emprendimiento, de hecho, el hecho de, bueno, no siempre tenemos que tener claro lo que queremos, hay que probarse, hay que explorarse, a veces hay que transitar caminos para saber que por ahí no es, porque si tuviéramos todo claro, ¿qué pintamos aquí? Aquí estamos para experimentar y probar. Si naciéramos con un manual ya escrito de es por ahí, qué aburrido. Pues sería aburrido el juego, ¿no? Como tú dices. Entonces, lo interesante aquí es, bueno, vamos a probar, vamos a explorar y nunca, esto se lo digo siempre, nunca es pérdida de tiempo. Estás invirtiendo siempre tiempo. ¿En qué? En ti, en conocerte, en explorarte, en tu crecer, en tu desarrollo. Movimiento. Nunca ante la duda, movimiento. O desde la quietud, que a veces la habito yo también, de cuando hay mucho barullo, de... O sea, movimiento digo no parálisis por análisis, estar meses como diciendo, no, muévete, vete por aquí, sí, explora el cuerpo. Voy a probar aquí, ¿qué no es? Bueno, pues voy para el otro lado. Y nunca es pérdida de tiempo, porque siempre estás invirtiendo en por dónde, en quién eres, en dónde, en cuándo. Estás respondiendo preguntas muy importantes cuando exploras. Pero que también qué gusto da la claridad, ¿no? Bastante. Cuando lo tienes todo claro. Que el otro día me preguntabas, ¿tú estás algo de mi trabajo? Me decías, ¿tú ahora te sientes realizada? Sí. Y yo te decía, sí. Y cuando te dije sí, dije, sí. O sea, me salió del alma, que luego yo me estoy quejando todo el día, pero en el fondo sí que he alcanzado un cierto nivel de claridad. Y cuando llegas ahí es como... Pero es guay. No es, si te pones a mirar un poco, embellecer el tránsito arduo, complejo, desde el punto de vista de, mereció la pena. Sí. ¿no? Es como... Hombre, esos 2 años limpiando mesas a mí me merecieron la pena total. Dices, no ha sido tan malo desde el punto de vista de que, wow, menuda aventura, ¿no? Así que bueno. Aventuras
Sostener las preguntas es una aventura. Apoyarte en el resto, atreverte a explorar. No pasa absolutamente por estar perdidos, por no saber ahora mismo lo que quieres ni dónde lo quieres. Y decirlo, o sea, estoy perdida, señora, perdida más perdida que un pulpo en un garaje. No sé lo que voy a hacer, perdida. Pues no pasa nada. A mí me gustaría haberlo dicho en esa época, atreverme a mirar a la gente a la cara y decirle, sinceramente, pues no te puedo contestar esa pregunta porque no tengo ni idea. ¿Sabes mi respuesta maravillosa siempre que digo? Hay que perderse para encontrarse. Punto. Ya está. Pues con eso concluimos. Alma. Eso. Muchas gracias por habitar estas preguntas y respuestas. Eso, Ale. Pues venga, vamos a encontrarnos por ahí. Vamos a encontrarnos en los bares. Que es donde están las soluciones a todas las preguntas, en los bares. ¿Sabes? ¿A dónde tenemos que ir realmente?